Hola, mentes curiosas. Os doy la bienvenida de nuevo a este podcast, Mens Criminalis, y por si no me conocéis, me presento. Mi nombre es Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Por eso, a través de este podcast, cuento casos criminales, especialmente de España y de Europa, y divulgo sobre psicología y criminología. Estamos ya en el cuarto caso de esta primera temporada, intercalados todos ellos con episodios extra, así que en realidad este es el séptimo episodio, mi número favorito, que es el 7. La cuestión es que estoy muy contenta porque este proyecto, que siempre me pareció bastante ambicioso, está marchando muy bien. Soy consciente de que hay 1000 podcasts y más de crímenes, pero incluso yo, que llevo años empapándome de este género, aún descubro cuentas que no conocía y encuentro nuevos referentes. Para nosotros, los amantes del true crime, siempre hay sitio para uno más. Pero vamos al lío. El caso de hoy es poco conocido, o al menos lo he visto pocas veces en otros podcasts o en YouTube. Me pregunto por qué. Tal vez es porque tiene como víctimas a un tipo de personas que, por qué no decirlo claramente, a menudo son apartadas de la sociedad, olvidadas. Me refiero a las personas mayores, especialmente a las mujeres ancianas. Cuando alguien muy mayor muere, aunque haya pena, se suele decir que es ley de vida. Incluso si no existía una enfermedad previa o las dolencias eran solamente las típicas de la edad, nadie se sorprende demasiado si de un día para otro desaparecen de este mundo, estas personas. Más aún si no hay indicios de violencia. Después de investigar para este episodio, me he preguntado cuántos casos de muertes naturales, que no se den en hospitales, me refiero, han sido en realidad accidentes malintencionados u homicidios disfrazados incluso. Podrían ser más de los que pensamos. Y he llegado a la conclusión de que si existe el crimen perfecto, que espero que no, su víctima debe ser una persona mayor, una anciana. Porque no importa si era crónica de una muerte anunciada o si el señor o señora estaban más sanos que una manzana. La realidad es que nadie se hace más preguntas de las necesarias. Por suerte, el criminal del que vengo a hablaros hoy fue capturado, aunque curiosamente tiene una vuelta de tuerca parecida a la del anterior, la del monstruo de Machala. Pero no me adelanto, os lo contaré en orden. Antes de conocer en detalle a este asesino, conoceremos a sus muchas víctimas y los detalles del caso. La prensa en su momento lo llamó Mataviejas, pero a mí no me gusta ese nombre, de modo que lo llamaré el asesino de ancianas de Santander, José Antonio Rodríguez Vega. Es 20 de abril de 1988. Es un día nublado en el municipio de Muriedas, a 7 kilómetros de Santander, Cantabria. Un trabajador de la compañía eléctrica tiene asignado revisar los contadores de un edificio, pero al llegar al bajo nadie le abre. En el piso vive una mujer mayor, Julia Paz Fernández, de 72 años, que a esas horas por la mañana debería estar en casa. La vecina, que tiene las llaves, como es habitual en los pueblos, decide abrir por si le ha pasado algo a Julia Paz. Y la sorpresa de ambos es mayúscula al encontrar a la anciana tirada en el pasillo boca arriba y con restos de sangre. Lo siguiente que hacen, por descontado, es avisar a la Guardia Civil que, tras inspeccionar el suceso y comprobar las señales de violencia en el cuerpo de la anciana, unido al hecho de que no lleva ropa interior, lo señalan como un crimen. Revisando la casa encuentran algo que les llama la atención. Es una tarjeta de visita de un albañil. Descubren que ese trabajador había hecho una pequeña obra en el piso de la anciana pocos días antes. En concreto, colocar el marco de una puerta blindada. Como se hace en un buen trabajo de investigación, la Guardia Civil decide echar un vistazo a los antecedentes de ese albañil, descubriendo que los tiene y además son de tipo penal. El albañil, que pasa de inmediato a ser el principal sospechoso del crimen de Julia Paz, lleva solamente 1 año y medio en libertad tras haber cumplido una pena de 8 años por violación. Y no se trata de un caso cualquiera. Ese hombre había sido conocido como el violador de la moto y detenido en 1979 por una violación y varios intentos de abusos sexuales,
aunque en aquella ocasión las víctimas eran mujeres jóvenes y no ancianas. La condena había sido de 27 años, pero se había reducido al conseguir el reo el perdón de casi todas sus víctimas, de todas menos la única cuya violación fue consumada. Con todo esto, la Guardia Civil pone en conocimiento de la policía sus hallazgos y pronto ambos cuerpos conectan casos. Hacía tiempo, medio año al menos, que en Santander había una intranquilidad, una atmósfera de temor. Al principio solo eran rumores entre vecinos. Santander era en aquel entonces una ciudad pequeña, en el año 88, en la que apenas había 180.000 habitantes, y los sucesos que se salen de lo habitual en sitios como este se convierten enseguida en la comidilla de los barrios, eso lo sabemos. Por eso, al notar que varias ancianas habían muerto recientemente en extrañas circunstancias, un joven periodista del diario Montañés, un periódico local, plantea la idea de que un asesino anda suelto. La policía e incluso sus colegas de profesión al principio no le toman en serio. Es cuando la Guardia Civil da la alerta, como he mencionado, que ambos cuerpos conectan casos. Tienen en concreto 3 casos. El primero es el de Carmen Martínez, de 65 años, que fue encontrada por su hija Soledad el 20 de enero en Santander. La mujer también tenía una puerta blindada y las obras, por supuesto, las había realizado el mismo albañil. La autopsia realizada a su cadáver reveló una muerte por edema pulmonar y fallo cardíaco, compatible con una muerte natural de edad avanzada. Sin embargo, su hija aseguró que aquello no era natural, que su madre había sido asesinada. Y es lógico que pensara así, porque aunque la había encontrado en su cama, nada era normal en esa escena. Carmen estaba arropada con las mantas remetidas bajo el colchón, algo que, viviendo sola, resultaba extraño. Además, aunque llevaba una bata, debajo tenía el vestido subido hasta la cintura. Presentaba también heridas en los pómulos, abrasiones en el cuello, hematomas en muslos y brazos. En fin, que se veía claramente que había signos de violencia. Otro caso fue el de Margarita González, de 82 años, encontrada por una vecina el 6 de agosto del 87 también en Santander. La mujer había aparecido también acostada en su cama, pero con ropa de calle y de nuevo sin ropa interior, como Julia Paz. A simple vista no se apreciaban demasiados signos de violencia, algunos rasguños nada más, por lo que al inicio todo el mundo pensó que había sido una muerte natural, también por edema pulmonar, fallo cardíaco. Sin embargo, al hacerle la autopsia, se reveló que había muerto por asfixia y que tenía la dentadura postiza clavada en la tráquea, algo que solo podía suceder si había habido violencia. Además, también se observó que tenía un desgarro vaginal. Por último, la policía también tenía el caso de Natividad Robledo, de 67 años, encontrada también en Santander el 31 de octubre de 1987. Y también por su hija, Serafina, que había ido a visitarla al no tener noticias de ella. Natividad también estaba sobre su cama, pero sin tapar, con la ropa subida hasta la cintura y, de nuevo, sin bragas. También tenía señales violentas como rasguños, hematomas y también un desgarro vaginal. La causa de su muerte, la misma que las demás: edema pulmonar por asfixia que le produjo un paro cardíaco. En los 3 casos, los familiares señalan que, además, faltan objetos de las casas de las ancianas: joyas, electrodomésticos y cosas así. Con todos estos indicios, se ordena el seguimiento y vigilancia del sospechoso, el albañil, durante 28 días. Lo siguen y ven que vive en una habitación con su pareja, una mujer más joven que él y con una clara deficiencia mental. Parece un hombre normal, amable y educado, que saluda a sus vecinos y paga puntualmente el alquiler, algo que se suele decir de este tipo de personas. Descubren que efectivamente trabaja de albañil y de manitas, ofreciéndose a hacer todo tipo de chapuzas domésticas, y comprueban que estuvo en la casa de las 4 víctimas, de Julia Paz, Carmen, Natividad y Margarita. Lo detienen finalmente el 19 de mayo de 1988 y lo llevan a las dependencias policiales, donde, sin mostrarse alterado en lo más mínimo, admite enseguida las muertes que se le imputan, aunque esgrimen muchas y variadas excusas, entre ellas que pensó que solo estaban desmayadas.
Cuando la policía revisa su domicilio, encuentran un cuarto decorado en rojo en el que tenía expuestas una colección de fetiches pertenecientes a sus víctimas. Joyas, televisores, alianzas, porcelanas, un florero con flores de plástico. Todo ello había sido robado después de sus crímenes como tesoros o trofeos que le servían, como suele ser en estos casos, en casos de asesinos en serie, para revivir los crímenes. Sin embargo, el móvil o motivo de los asesinatos de estas mujeres no era el robo, aunque les robase estos objetos. La finalidad no era esa en realidad. El móvil para este hombre era de tipo sexual. Pero a los investigadores todavía les queda mucho por descubrir de este tipo, de sus motivaciones y de sus víctimas, que resultan ser muchas más de las que creen. Tienen 4, pero pronto, gracias a sus confesiones, a la investigación policial y al reconocimiento de los objetos hallados en ese cuarto de los horrores, se desvelan 12 casos más. Un total de 16 asesinatos de ancianas entre abril de 1987 y abril de 1988. 16 muertes en un año. Y todo ello con una impunidad tal que resulta increíble no haberse dado cuenta antes. Pero vamos ahora a explorar un poco más en la vida y la psique de este albañil cuyo nombre ya hemos adelantado al inicio del caso, pero os lo repito ahora mismo. José Antonio Rodríguez Vega. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957. Era el cuarto de 6 hermanos y se crió en una familia humilde. Pronto, sin embargo, salió a relucir su carácter frío, falto de empatía y de cariño hacia su familia, y conforme iba creciendo se fue tornando violento. Las agresiones a sus hermanos estaban a la orden del día, y en una ocasión incluso tiró a su padre en silla de ruedas por las escaleras. Su relación con sus padres, por tanto, era tensa. En concreto, la relación de Vega con su madre resultaba la más problemática, ya que, al parecer, sentía hacia ella una especie de mezcla de amor y odio, con tintes de índole sexual y una atracción inapropiada que señala que comenzó a sentir en su pubertad, hacia los 12 años. Se casó muy joven, a los 18 años, con una mujer llamada Socorro, y tuvieron un hijo. Ambos fueron también víctimas de la violencia de Vega, que insistía en que su madre y su suegra se habían aliado para destruir su relación, su matrimonio. Las odiaba a ambas. A esas alturas, el hecho de que Vega era un psicópata resultaba evidente, pero sus tendencias sádico-sexuales aparecieron cuando se convirtió en el violador de la moto. Fue llamado así porque asaltaba a mujeres viandantes, las agredía sexualmente y después huía en moto. De unos 12 ataques que realizó, en solo uno culminó la violación. Fue condenado a 17 años, que iba a pasar en la cárcel de Ocaña, pero solo cumplió 8 de ellos porque, haciendo un alarde de una capacidad de manipulación y de un encanto superficial muy típico de los psicópatas, escribió a sus víctimas solicitando su perdón. Y todas lo perdonaron. Todas excepto la víctima que sufrió la violación, como ya he mencionado al inicio del episodio. Cuando se vio libre de nuevo, tenía solo 33 años, aunque su mujer lo había abandonado, llevándose a su hijo, situación de la que culpó principalmente a su suegra. Al parecer, en su mente, ser un violador condenado no era una razón suficiente para el fracaso de un matrimonio. Su familia, a excepción de una hermana, también le dio la espalda. Su madre no lo dejó volver a la casa familiar, lo que acrecentó el odio que Vega tenía hacia ella. Le costó encontrar un trabajo hasta que al fin se estableció como albañil o manitas, como ya hemos mencionado. También empezó su nueva relación con la mujer más joven con discapacidad mental. Fue pocos meses después, cuando se dio la situación, que aparentemente lo desencadenó todo. Fue un 15 de abril de 1987. Apenas llevaba 5 meses de libertad cuando solicitó los servicios sexuales de una mujer de 61 años que se dedicaba a la prostitución, de nombre Victoria Rodríguez. Tuvo sexo con ella en varias ocasiones, al principio como cliente, más adelante dejó de pagar, y en su último encuentro, según las propias palabras de Vega,
Cuando estaba dialogando con ella, normalmente después de haber hecho el amor, como en otras ocasiones, le tapé la boca, como consecuencia de un impulso irresistible que sentí dentro de mí al recordar a mi familia. Así asfixió a Victoria y la dejó en su cama, como si estuviera durmiendo y se hubiese muerto de causas naturales. Su éxito en este primer asesinato seguramente lo envalentonó para continuar haciéndolo. Usó su trabajo de albañil para ofrecer sus servicios a ancianas y, si le caían bien, las visitaba con algún pretexto para ofrecerles tener relaciones. Al negarse estas mujeres, Vega las violaba y las mataba. Vega siempre dijo que mataba a otras mujeres que le recordasen a su madre para no tener que matarla a ella. En sus propias palabras, cuando recordaba a mi madre y a mi suegra, me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me habían hecho. Tenía un temblor y escalofríos, y me sentía llevado. Así, de una manera cada vez más frenética y mediando lapsos de tiempo cada vez más breves también, Vega terminó con la vida de 16 mujeres. Victoria Rodríguez fue la primera, la que os acabo de relatar, y también la más joven, con 61 años. A esta la siguió Simona Salas, de 84 años, asesinada 3 meses más tarde. Este fue el lapso de tiempo más amplio. Después fue Margarita González, con la que empezó a dejar pistas de violencia sobre el cuerpo, también hemos relatado su caso. La siguió Josefina López y Manuela González, que fueron asesinadas en septiembre. Después Josefina Martínez y Natividad Robledo, de esta última ya hemos hablado. Ambos casos que se le imputaron desde el principio por ser especialmente violentos, y estas fueron asesinadas en octubre, un mes después de las anteriores. Y a partir de aquí es cuando se hace más evidente la escalada, porque ya empiezan a ser 2 mujeres cada mes, como si no pudiera contenerse. En diciembre mató a Catalina Fernández, que fue su víctima más anciana, con 93 años, y también a María Isabel Fernández. En enero a María Landazábal y a Carmen Martínez. En febrero mató a Engracia González y a Josefina Quirós. En marzo a Florinda Fernández y en abril, poco antes de su captura, a Serena Ángeles Soto y a Julia Paz Fernández, la mujer con la que hemos abierto este caso y que por fin dio la pista definitiva para que la policía centrase su atención en el sospechoso correcto, la tarjeta de visita del albañil José Antonio Rodríguez Vega. Rodríguez Vega empezó siendo cuidadoso en los detalles, no dejaba huellas, las muertes parecían naturales, pero poco a poco se fue confiando, o quizá llegó a sentirse impune. Al final muchas de las víctimas se encontraron bastantes días después de su muerte, ya que vivían solas y algunas de sus familias las consideraban más una carga. Los médicos daban carpetazo a muchas de estas muertes sin profundizar en las causas. Por eso decía al inicio de este podcast que las personas mayores son las víctimas adecuadas para el crimen perfecto. Pocos se preocupan más de la cuenta, tristemente. Sin embargo, hubo familias que denunciaron y gracias a eso, aunque con demasiada lentitud, se cercó al asesino. Rodríguez Vega fue detenido y confesó con relativa rapidez, ya lo hemos mencionado. Los especialistas que analizaron su psique estuvieron de acuerdo en que claramente estaban delante de un psicópata primario. Esto quiere decir que, de manera natural, tiende al egoísmo y a la manipulación sin remordimientos, que tiene muy poca capacidad de resistir sus impulsos narcisistas y hedonistas y que, aunque puede integrarse en la sociedad de manera temporal, en algún momento realizará algún acto delictivo o criminal, sobre todo si otra persona o la propia ley se interpone en sus deseos. Desde muy joven, Vega mostraba comportamientos desviados con su familia, con sus propios padres y hermanos. Era una persona sin empatía, sin comprensión de las emociones y sentimientos ajenos. Alguien con un despertar sexual anómalo, que mezcló con el desprecio, teniendo como primer objeto sexual pues a su propia madre. En uno de sus encuentros con psicólogos y psiquiatras forenses, Vega mencionó que su primera experiencia sexual fue un abuso por parte de una mujer mayor, de 50 años, cuando él tenía 8. Lo obligó a tocarle y, según él, eso le motivó a ser como era. No se tiene certeza de esto, pero sí sabemos que mostró estos intereses parafílicos desde muy temprana edad, a pesar de haber tenido también relaciones con mujeres de su edad. En su juventud se aprovechaba de su aspecto de niño bueno para salirse con la suya en multitud de situaciones, y le salía bien.
Rodríguez Vega era una persona con labia, un encantador de serpientes que escondía una cara muy oscura. Cuando lo capturaron, tras sus crímenes como violador de la moto, se justificó diciendo que, como no le gustaba ir al cine y no tenía con qué entretenerse, atacaba a mujeres por la calle. La búsqueda de emociones también es uno de los rasgos característicos del psicópata. Además, recalcó que todas ellas le habían perdonado. Incluso fue a visitar a alguna de esas víctimas a sus casas durante los permisos penitenciarios de su primera condena, y de ello alardeaba sin pudor. Parece increíble que tan poco tiempo después de salir de la cárcel, pues repitiera sus propios pasos y aun con el cambio de victimología no fuese detenido antes. El juicio contra José Antonio Rodríguez Vega se celebró en Santander a finales de noviembre de 1991. A él acudió hecho un pincel, con una aura de rectitud y elegancia que chocaba frontalmente contra lo que se sabía que había hecho. Las apariencias, sin duda, son importantes a la hora de juzgar a alguien, y Vega lo sabía. Jugó su baza de hombre joven, amable y con cara de bueno, pero ya no engañaba a nadie. Lo que realmente vio la gente fue la cara de un ególatra con afán de protagonismo que fingía no escuchar los insultos de los familiares de sus víctimas y que miraba directo a la cámara como si no hubiese roto un plato en su vida. En los informes periciales psicológicos quedó patente que tenía plena capacidad para distinguir lo lícito de lo ilícito, que era libre para elegir no hacer daño a otros y, sin embargo, decidía con conciencia y voluntad hacerlo. Además, le definieron como un hombre de inteligencia más bien alta, sano, que no siente nada cuando mata, viola o mutila y que yace con los cadáveres de sus víctimas. Es decir, se le adjudicó también la necrofilia como etiqueta. La mayoría de las pruebas físicas de cargo en el juicio las consiguió la policía al inspeccionar la vivienda, como hemos mencionado, y eso encontraron muchos tipos de trofeos, desde televisores hasta pequeñas joyas, pasando por muñecas, abanicos, llaveros, figuras de cerámica. Y de nuevo, gracias a que muchos familiares reconocieron estos objetos personales, se llegó a encontrar e identificar a las 16 víctimas. Al principio eran 13, luego se identificaron 16, aunque Vega solo admitió 15, no sabemos muy bien por qué. Quedaron objetos, sin embargo, sin identificar, lo que sugiere que incluso pudieron haber sido más. En cualquier caso, el 5 de diciembre, José Antonio Rodríguez Vega fue sentenciado a 440 años de prisión por los asesinatos y abusos deshonestos de las ancianas de Santander. Se determinó que, puesto que no padecía una enfermedad mental, porque la psicopatía no es una enfermedad mental, pues no sería ingresado en un psiquiátrico penitenciario, sino en una cárcel corriente. Hay que tener en cuenta que su perfil era carne de cañón. En las cárceles, los presos que han abusado y asesinado a víctimas indefensas, como niños o ancianos, son muy mal vistos, y Vega lo sabía. En su anterior reclusión había adoptado una actitud de defensa, uniéndose a otros presos que sabía que lo podían proteger. Además, no constituía en aquel entonces un objetivo tan claro para la ley de las cárceles. Y parece mentira, pero en esta ocasión, en lugar de adoptar un perfil bajo, intentar pasar desapercibido y no llamar la atención de otros presos para no provocarlos, Vega hizo todo lo contrario. Una vez entre rejas, no dejó de alardear y pavonearse de sus actos. Esto hizo que corriese peligro y que en los primeros 14 años de condena lo cambiasen de prisión hasta en 10 ocasiones. Y es aquí donde viene el giro de los acontecimientos, puesto que el 24 de octubre de 2002, 2 días después de haber sido trasladado a la cárcel de Topas, en Salamanca, Vega fue apuñalado por 2 reclusos del centro como consecuencia de su actitud y por ser un violador y trabajar para los funcionarios de prisiones como chivato. Le asestaron 113 puñaladas. Al día siguiente, José Antonio Rodríguez Vega fue enterrado en una fosa común, ya que nadie quiso hacerse cargo del sepelio. Los autores de este crimen, Enrique del Valle, conocido como El Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro, eran presos peligrosos con los que Vega compartía módulo. Ambos ya lo conocían y tenían planeado matarlo,
pero afianzaron más su determinación cuando Vega les dijo que, como le quedaban solo 8 años de condena, lo que pretendía era hacerse rico a costa de escribir sus memorias en las que narraría sus crímenes. Esto fue la gota que colmó el vaso. Tras el asesinato, los dos perpetradores fueron juzgados y la condena que se les impuso fue sumada a la que ya estaban cumpliendo, aunque poco después fue anulada, o eso he leído. El Zanahorio en concreto acudió a los juzgados proclamando animadamente que había matado al Mataviejas y que había hecho un favor a la sociedad. Ojo por ojo. Y aquí terminamos el intrincado caso de hoy, con la muerte de nuestro criminal protagonista a manos de otros presos en la cárcel. Curiosamente, es un caso de reincidencia también, igual que el caso anterior, el del monstruo de Machala. Ambos me han parecido dos ejemplos de que la psicopatía es resistente al cambio y que aquellos criminales que responden a este perfil deben ser vigilados muy de cerca por las autoridades, aun después de haber cumplido sus penas. Espero que a vosotros también os haya resultado interesante este episodio y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general, que puede haber errores, por supuesto, pero en ese caso han sido sin ninguna intención y que aunque intento no dar mis opiniones personales, a veces escapa alguna y como profesional de la psicología puedo haber añadido apuntes y datos basados en mi propia experiencia. Quisiera dar crédito a los medios y documentos que he utilizado para hacer este caso, en especial al monográfico del caso publicado en La Clave, Cantabria 24 horas, y al podcast de Elena en el País de los Horrores en el que hablan de este caso. Si os ha gustado este contenido, por favor, dadle like, seguidme y compartid para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrar Mens Criminalis en iVoox y YouTube de forma totalmente gratuita. También subo cosas a Instagram en @menscriminalis. Hasta aquí el episodio de hoy y hasta la próxima, mentes curiosas.